Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Y va a ser en el versículo 16 en el que vamos a estar con el mensaje y la meditación. Dice así la palabra de Dios: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Como les dije, este va a ser el versículo en el que vamos a estar tratando en esta tarde. Y vamos a dividirlo, por así decirlo así, en tres puntos. El primero es la plenitud de Cristo. El segundo punto es la fuente que es Cristo. Y el tercero son los regalos de Cristo. Vemos en el texto que leímos, y no hay duda de que leemos sobre nuestro Señor Jesucristo. Precisamente el apóstol Juan está escribiendo sobre Cristo, y en este particular el evangelista Juan, o mejor dicho, Juan el Bautista, escribe sobre Jesús. Se habla de algo completo. Dice que de su plenitud tomamos todos. Y cuando hablamos de la plenitud de Cristo, también es muy lindo ir a los escritos, ¿verdad? Que también nosotros tenemos como un apoyo aquí en la iglesia. Dice el capítulo 8, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él que hizo el mundo, hablando sobre Cristo, dice la confesión, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales, con sus debilidades concomitantes. Él fue hombre y Dios, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo,
y cubrirle al Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y divinas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Qué profundo, hermanos. Qué lindo también cómo caracterizaron ellos, ¿verdad?, la persona de Cristo. Y veamos que nunca podremos hacer tanto énfasis o el énfasis necesario sobre la verdad de que en Cristo se encuentra toda plenitud, ¿verdad? Toda plenitud se encuentra en Él. Hay una infinita plenitud en Cristo. En Colosenses 1:19 nosotros podemos leer que el apóstol Pablo escribe: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, dice. Y en Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y hay muchos versículos. Y venimos a eso, ¿verdad? A recordar al Señor, a recordar su obra. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos o seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En Colosenses 1:19 también podemos leer, y ya leímos, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Colosenses un poco más adelante también dice, declara el apóstol Pablo: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En Efesios también podemos ver, Efesios 1:22, 23, dice: y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Estamos con la nueva versión internacional. Dios sometió a todas las cosas al dominio de Cristo y lo puso frente a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice. Entonces ese es el énfasis cuando hablamos de la plenitud de Cristo, para que nos hagamos como una remota idea, ¿verdad? Porque con palabras humanas es difícil descifrar, ¿verdad? Esta plenitud es infinita. Esto nos habla de una totalidad. Habla, me parece como algo, no me parece como algo completo, más bien como algo sobreabundante. Toda la tierra, dice el Salmo, está llena de su gloria. Quiero hacer énfasis en la plenitud de Cristo, porque es de su plenitud, dice, ¿verdad? El evangelista: tomamos todos. J.C. Ryle, un comentarista bíblico, dice: es como un tesoro ilimitado en el cual hay todo lo que un pecador puede necesitar, en el tiempo o en la eternidad. Todas las almas salvas han recibido todo lo que han tenido solo de Jesucristo. Cada santo en la gloria reconocerá al fin que es deudor a Cristo por todo lo que ha recibido, por todo lo que es. Jesús mostrará haber sido todo en todos. Es por la plenitud de Cristo que estamos aquí. Es por su plenitud, es por su gracia, es por su amor, su misericordia, su revelación. La palabra plenitud es la palabra en griego pleroma, que lo que significa es la suma total de todo lo que hay en Dios. Y esto lo podemos leer también en Colosenses, cuando el apóstol dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, en palabras actuales podríamos decir que Jesucristo es la foto o el retrato de Dios. Y Cristo, como Dios, es absoluto, completo y soberano.
Pero podríamos ir un poco más allá porque decimos que es la plenitud, es la llenura. Es como el Salmo 23 que dice que la copa está rebosando. Esa es la clase de plenitud. No es una plenitud completa y llena, sino que rebosa, se derrama. Es como un ojo de agua que hay en algunas fincas, ¿verdad? Cuando se encuentra un manantial, hay un ojo de agua. Es algo que rebosa, que no se puede detener, que una vez abierto ese ojo de agua no deja de fluir. Es lo que sucede con Jesús. Su gracia no deja de fluir y no se puede contener ni un solo segundo. Fluye y fluye, 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 nunca puede parar. Es una gracia sobreabundante. Eso es lo que sucede con Jesús. Hay un desbordamiento de gracia, imparable, inagotable. Compartí este mensaje, compartí este versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Por eso, Jesucristo también es la fuente, que es nuestro segundo punto. Juan 1:10 dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nosotros leímos en la confesión de fe de que Jesús es Dios, de que Él es el creador, de que por medio de Él son creadas todas las cosas. Por eso Él es la fuente. Cristo es la fuente. Y hermanos, en realidad cuando aquí hablamos de fuentes, yo creo que en el presente es difícil encontrar fuentes humanas, ¿verdad? Que puedan, por decirlo así, ser confiables, ser inagotables o incontaminadas, por decirlo así. Cada vez hay menos lugares. Véanlo así, pero Cristo es una fuente única, inigualable e insuperable. Todos los cristianos tenemos un conocimiento experimental de esta fuente. Sabemos de manera experimental dónde está la fuente. Podemos ir a la fuente. Nosotros sabemos de dónde fluyen cada bendición, cuál es la fuente de dónde fluyen. Y gracias a Dios que es Cristo. Cristo es la razón de todo. Él es la fuente de todas nuestras provisiones. Vienen de Él. Y eso es una gran consolación. Nosotros sabemos que tenemos una provisión terrenal, pero también una provisión eterna. Tenemos esa provisión y ténganlo por seguro, hermanos, nunca nos va a faltar nada porque Cristo lo ha prometido. Nosotros pasamos muchas situaciones, hermanos, de diferente tipo e índole, de salud, económica, laboral, deudas, preocupaciones constantes en nuestra cabeza, cada segundo. A veces nos cuesta poner la atención, estamos pensando, ¿cómo vamos a resolver? Bueno, Cristo tiene la provisión. Debemos de ir a esa fuente. Ahí está la respuesta. Es decir, Cristo es una fuente, pero una fuente ilimitada, inagotable, un suministro eterno de donde proviene toda virtud, amor, buena voluntad, misericordia y etcétera, etcétera. Cristo es la respuesta para cada una de nuestras situaciones, problemas y preocupaciones. Es una fuente, como dije, que ni por un segundo deja de fluir. Una fuente que no se puede contener. Es como les dije, un ojo de agua. Con un ojo de agua nace, revienta, ya esa fuente no se puede contener. Solo una represa podría contener esa fuente, ¿verdad? Dice en Reyes
1, 8, 27, es verdad que Dios ha de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, Cristo es la fuente, hermanos. Nosotros debemos siempre de ir a esa fuente. Cristo es la piedra angular, la piedra donde se sostiene todo. Su iglesia, toda la creación se sostiene en Cristo, porque en Él se encuentra toda plenitud, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, el énfasis de la Biblia es Cristo. Por eso en nuestros corazones debe de ser un énfasis nuestro Señor Jesucristo. En nuestra mente, ¿de cuál fuente nosotros estamos sosteniendo nuestra esperanza y sosteniendo nuestras expectativas? ¿En qué fuente estamos buscando satisfacer nuestras necesidades? Porque ese es nuestro pecado. Vamos a las fuentes equivocadas. Esa es la situación. Vamos a las fuentes equivocadas. Nuestro corazón ya sabemos que es una fábrica de ídolos y nosotros creamos ídolos en segundos, hermanos. En segundos confiamos en nosotros mismos, en nuestra fortaleza, en nuestra sabiduría para resolver las situaciones. Y ese es nuestro pecado. Pero esas fuentes son agotables. Se agotan, no son lo que el alma necesita. Y gloria a Dios por Jesucristo, porque Él mismo viene a nosotros y se nos presenta como la fuente verdadera. Pero ahí estamos nosotros, en esa duda y tratando de resolver, buscando otras fuentes. Y hay muchas fuentes a las cuales podemos acudir, ¿verdad? A la fuente del orgullo, a la fuente de la independencia por parte de Él, a nuestra propia fortaleza, nuestra propia sabiduría, nuestra propia confianza. Hay miles de fuentes a las que podemos ir y que hemos tratado de resolver también muchas veces por medio de esas fuentes. Y hasta nos han dado resultados esas fuentes. Pero esas fuentes se agotan. Se agotan. Son agotables. Solo Cristo es la fuente, hermanos. No podemos estar así como nosotros tomando de dos fuentes, como con dos pajillas, ¿verdad? Solo una fuente. Vamos a la fuente, por eso debemos, hermanos, de orar, ¿verdad? He ahí el punto, debemos de orar. La fuente es Cristo. Y con Cristo, con esa fuente, somos alimentados. Debemos de orar, hermanos, porque ahí se encuentra la solución. En la oración obtenemos consolación, descanso, esperanza, y tengan la seguridad de que cualquier solución en nuestra vida va a estar en la oración. Porque la oración es ir a la fuente, ir a Cristo y confiar en Él. No hay ningún solo problema que no se pueda resolver por parte de Cristo y orándole a Él. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en este mundo? Morir. Una enfermedad lo más grave, una enfermedad terminal. Para todo eso Cristo es la fuente. ¿Qué es lo más grave que te puede pasar? La muerte. Pero peor que la muerte está la muerte sin Cristo. De eso sí, no hay solución ni hay otras fuentes. Por eso esta es la única fuente. En ese sentido también la iglesia es una fuente. Porque aquí lo que se predica son las palabras de Dios y las palabras de Cristo. Lo que Él dijo. Pero podemos venir a la fuente y estar, como dije, bebiendo ir a la fuente, andar cerca de la fuente, andar alrededor de la fuente, merodear la fuente, pero no beber de la fuente, ¿verdad? Como dijo el hermano José, ahora podemos saber de Dios
tener conocimiento, venir a la iglesia, cantar himnos, pero no vamos a tomar de la fuente. Solo sabemos que Él es la fuente. No es saber de la fuente, es ir a la fuente a beber y alimentarnos de la fuente. Ahí está el suministro. Entonces, el llamado es que vayas a esa fuente. La fuente es Cristo, ¿verdad? No hay ninguna otra sorpresa aquí. Yo no estoy dando una nueva luz. Siempre ha sido la luz verdadera, esa luz que vino al mundo, dijo Juan. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa es la fuente. Y el mismo Juan, más adelante, hablando de su gracia, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Por eso yo les dije hace algunos minutos que en esa fuente está la solución a todos nuestros problemas. Nada nos va a hacer falta, de nada de ningún tipo, hermanos. Por eso es que el Evangelio es un mensaje tan completo, ¿verdad? No es solo la salvación, es que desde ya tenemos las misericordias de Dios. Desde que recibimos la salvación, la vida espiritual, Dios nos suministra todo lo necesario para vivir todas las desgracias que nos suceden en este mundo. Dice el versículo para terminar: mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Hizo un hermano, leía un comentario ahí sobre Cristo: jamás nadie que esperó en el Señor fue defraudado. No vas a ser defraudado, hermano, amigo, no vas a ser defraudado. Cualquier persona te puede defraudar, tus mismos hijos, tus mismos padres, tus mismos hermanos de la iglesia te van a defraudar. Cristo no ha defraudado a nadie. Descansar dejando las cosas en sus manos es asegurar el fin dichoso de cada y de todo asunto. O sea, dejémosle las cosas al Señor. Debemos de esperar en Él. No metamos mano. Queremos meter mano en los asuntos cuando a veces debemos descansar y confiar. William Barclay, un comentarista, escribe sobre estos pasajes: de su plenitud es de donde hemos extraído todos. El que está enamorado de la belleza encontrará en Jesús la suprema belleza, y para quien la vida consiste en conocimiento, encontrará en Jesús la suprema revelación. El que es consciente de su pecado encontrará en Jesús el perdón y la fuerza para ser bueno. Muy lindas palabras de este comentarista. Y pone un ejemplo muy lindo sobre esta fuente de la gracia que es Jesús. Y me atreví aquí a copiárselo. Algunas veces, cuando vamos viajando por una carretera muy bonita, se abre ante nosotros una nueva vista y luego otra. Al contemplar cada una pensamos: no puede haber nada más hermoso. Y al tomar otra curva se descubre algo aún más maravilloso, ¿verdad? Eso nos ha pasado cuando vamos en algún camino lindísimo. Qué linda montaña, precioso, qué paisaje. Damos la vuelta, otro diferente, con particularidades diferentes, características. Luego más adelante, qué belleza, un acantilado, el sol, la caída del sol, las montañas. Así es Cristo. Y nosotros podemos ver en la internet, ¿verdad? También fotos que suben las personas de paisajes bellísimos. Vemos la cantidad de paisajes preciosos que no podemos decir cuál es el más bonito. No podemos decir. Vemos tantos lugares bellos, pero parecen de mentira, ¿verdad? Como un Photoshop. Así es Cristo. Cristo es la fuente en todos los aspectos porque todos sus atributos son preciosos.
las múltiples expresiones de amor, misericordia, perdón, porque también no debemos de quedarnos pensando, ¿verdad?, en la belleza de la creación, sino en estas cosas, las cosas espirituales. El punto es que Cristo es bello, hermanos. Cristo es bello, Cristo es precioso. Esa es nuestra esperanza. Que Él es nuestro Cristo, que Él es nuestro Salvador. Solo así nos vamos a poder sostener en este mundo. Él es la fuente. Él es nuestro noble sostén, como dice el himno. La naturaleza es solo un ejemplo para mostrarlo. La verdadera fuente es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como último punto, estos son los regalos de Cristo. Dice el versículo que estamos leyendo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cuando se habla de esta línea específica, gracia sobre gracia, es bueno explicar que hay varias posiciones, ¿verdad? Pero todos concuerdan en una, que es gracia en lugar de gracia. J.C. Ryle dice, en este caso, creo que el significado de gracia es en lugar de gracia. Es una aportación constante nueva y abundante de nueva gracia para que ocupe el lugar de la antigua gracia y por tanto una gracia inagotable, abundante, que se completa continuamente y suple todas nuestras necesidades. Para cada necesidad hay una gracia. La gracia es dinámica. Es decir, gracia sobre gracia. Termina una gracia, sigue otra gracia, termina la otra, hay una nueva, hay una situación, una nueva gracia. Dios tiene gracia para todas absolutamente nuestras necesidades. Hay una gracia abundante que Dios manifiesta. Esta gracia en primer término, porque si cogemos la palabra gracia como su concepto correcto lo conocemos, estaríamos hablando de un regalo que no merecemos. Y partimos desde el punto y desde la mirada bíblica que ni aún nuestra vida merecemos, que no hicimos nada para merecer vivir y que aún venir al mundo de los vivientes es una gracia. Y existir en este momento, estar viviendo en el mundo que Dios hizo, es una gracia. Es definitivamente un regalo. Y repito, si partimos de esta perspectiva bíblica, podemos decir que todo es por gracia o que todo es un regalo. Pero las características de este regalo o de estos regalos es que no los merecemos. De ahí que vemos la gracia y podemos apreciarla más. Si consideramos nuestro pecado, porque hay que hablar de nuestro pecado y a la luz del mensaje del Evangelio, no merecemos nada. Y hago un énfasis, si tú ya tienes algunos años como yo escuchando el Evangelio bíblico, tú y yo no nos merecemos nada. Por eso es que pecamos cuando nos quejamos de nuestra situación. Pecamos cuando nos quejamos de nuestra situación, hermanos. Hay que hacer este equilibrio. Es importante porque a todos nos sucede que nos quejamos. Como el mensaje de Job que hemos estado escuchando, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Se quejaba Job. Y nosotros olvidamos de una promesa constante, invariable también, continua, eterna, inalterable, porque por todos los siglos se va a mantener y por toda nuestra vida aquí en la tierra se va a mantener. Aquí les recuerdo esta promesa, hermanos. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué promesa, hermanos? Todo lo que nos pase va a ser para nuestro bien. Si lo vemos desde esa perspectiva,
Podemos tener consuelo, podemos tener esperanza, podemos tener fortaleza, podemos tener todo lo que necesitamos. No entiendo nada, pero esto ayuda para mi bien. No entiendo esta situación, pero la palabra dice, si yo amo a Dios, esta es la bendición, esta es la gracia. Y aunque ha habido un abuso bíblico en este pasaje que acabo de leer, ¿verdad? Hasta irresponsable, todo ayuda para bien, entonces irresponsablemente ahí andamos. No. Hay consecuencias por nuestro pecado y nuestra irresponsabilidad, pero la promesa es verdadera, hermanos. Nosotros vamos a la fuente, oramos a tomar de su plenitud y eso nos ayudó para bien. Está en la soberanía de Dios y aplica para los hijos de Dios. Y si somos llamados, la promesa nos aplica. Entonces disfrutemos de estas promesas, hermanos. Si eres cristiano, disfrútala en medio de cualquier cosa porque es nuestro consuelo máximo ante cualquier situación. El Dios soberano tiene todo completamente ordenado para sus hijos. Pero volviendo al punto de gracia sobre gracia, o gracia en lugar de gracia, podemos decir con certeza, veámoslo así, hermanos, hasta cosas imperceptibles, como es para sostenernos vitalmente, nuestra respiración. Respiramos naturalmente. Lo más básico para vivir es el aire y la salud para poder hacerlo. Cada respiración, véanlo así, es una gracia de Dios. Respiras, gracia de Dios. Vuelves a respirar, gracia de Dios. Nosotros respiramos aproximadamente 12 a 20 veces por minuto. Cada respiración, cada suspiro es una gracia de Dios. Desde lo más básico, consideremos esto. Se termina una gracia, inmediatamente empieza otra gracia nueva. Gracia sobre gracia, abundante, infinita, y otra más, y otra más, y de nuevo otra más. Si volvemos a ver hacia atrás nuestra vida, los regalos que el Señor nos ha dado son incalculables. Por eso es que la alabanza a Dios debe ser y será infinita en el cielo, porque no alcanzará la eternidad para agradecerle. Somos insensatos entonces cuando no nos recordamos de esto, que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hay una plenitud, hay una fuente, hay gracia sobre gracia, y eso no se va a terminar nunca. Somos necios cuando nos quejamos en nuestro corazón, somos necios cuando exigimos en nuestro corazón, somos necios cuando tratamos de resolver por nuestras propias fuerzas. Somos necios cuando tenemos falta de contentamiento, porque hay falta de contentamiento en nuestro corazón. Es un pecado. En el cristiano es un pecado, pero ¿cuál es la clave para dar respuesta? Ir a la fuente, mirar a Cristo y arrepentirnos de nuestras necesidades y nuestros pecados. Porque no merecemos nada. Partiendo de ahí, todo es gracia. Entonces hemos visto hasta ahora a Cristo y cómo en Cristo hay plenitud, hay llenura, Él es la suma de todas las cosas. Hay una sobreabundancia de todo lo que necesitamos en Cristo, de ahí que Él es la fuente de todo lo que nos somos, tenemos y recibimos. Él es la fuente. Todos los regalos, todas las gracias que existen emanan de esa fuente. Y por eso debemos decir, como dijeron los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso fue lo que dijeron los ángeles, hermanos,
cuando Jesucristo nació. Y Jesucristo es la gracia o el regalo más grande para el hombre. Precisamente en Él se encuentra la plenitud de Dios. Y el mensaje del Evangelio que predicamos es que Jesucristo vino a este mundo, que Él es la gracia más grande de Dios para el hombre, ya que en Él se encuentra la salvación y la vida eterna. Si tú no tienes muchas cosas en este mundo y estás desgraciado con falta de muchas cosas, pero tienes a Jesús, su salvación y la vida eterna que Él da, ya lo tienes todo. Entonces, si alguien aquí no ha recibido la gracia de la salvación, no descanse hasta encontrarla. Porque toda la gracia terrenal que podamos recibir en este mundo será más bien como una prueba en el día del juicio para tu incredulidad. Que recibiste del Señor todas las cosas, pero no lo adoraste ni le seguiste. Ten mucho cuidado. Porque aquí dice la palabra que el Señor hace llover sobre justos e injustos. Y los injustos o los incrédulos reciben también mucha gracia del Señor. Pero esa gracia les va a jugar en contra en el día del juicio. Que recibieron todo del Señor. Pero ellos creen que lo recibieron por su propio esfuerzo. Va a ser una prueba contra de ellos. Jesucristo vino a este mundo a hacer posible nuestro perdón, nuestra salvación y regalarnos el don de la vida eterna. Así que es gracia sobre gracia que recibimos. Es importante porque terminará final y últimamente en la gracia plena de la salvación. O sea, todas estas gracias que hemos recibido terminarán en una gracia eterna. Porque Dios así lo dice en su palabra. Y hablando de las gracias terrenales, segunda de Pedro 3, 11, 15 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y podemos leer, ya para terminar, en nuestras Biblias, Apocalipsis 21, la consumación de esa gracia, un destello, una muestra pequeña, literaria de lo que nos dejó el Señor en su palabra. Apocalipsis 21 dice así: vi un cielo nuevo. Este mismo Juan que escribió el versículo donde estamos leyendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios,
y Él será mi hijo. Esto es lo verdadero, hermanos. El punto del sermón es Cristo. Él es la plenitud. Él es la llenura. Porque de su plenitud, hermanos, tomamos todos, y gracia sobre gracia.